Ay, ay, es que me gusta a mí, cómo te mueve, mamita, que me encanta a mí. Ay, ay, es que me gusta a mí, cómo te mueve, mamita, que me encanta a mí. Échate pa' acá, esto está encendido, me encanta tu cuerpito. Es que tu boquita combina con la mía. Vente pa' acá, pégate más, menea la cadera que te quiero sudar. Esta noche nunca lo olvidarás, yo te juro, disfrutarás. Él es Tony Aguilera, ahí te conocí. ¿Qué tal? Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros, Tony. Oye, pues cuéntanos sobre este de ya séptimo sencillo. Octavo, Ya es el octavo, entonces Sí. Ahí te conocí. A ver, cuéntanos, Ahí te conocí. ¿cómo surge esto? Bueno, eso surge en España. Yo soy español cubano y fue una noche, soy cantautor, una noche loca que tuve en el antro con unos amigos y la escribí y la canté y mira, ha salido medio bien, creo. ¿De qué habla este tema? ¿Cómo surge? ¿Cuáles son las vivencias, las experiencias? Y en base a eso continuar con el género urbano. Mira, yo soy partidario siempre de cantar al amor, a la fiesta, al amor. Yo no soy partidario de cantar al maltrato de la mujer, a la droga, que muchos cantantes urbanos que lo cantan. Yo no soy partidario de eso. Yo siempre canto al amor. Y empiezas en base a qué experiencias. A ver, Tony, cuéntanos. Mira, yo hace 11 años cantaba flamenco. Ajá. Escribía canciones de flamenco, pero empecé a ver vídeos de Daddy Yankee, me encantó, escribí canciones a lo urbano y empecé a cantar urbano. Y son hasta ahorita como esos ocho sencillos con respecto a este. Ahorita lo estás promocionando totalmente aquí en México. Sí, tú promocionas este tema, ahí te conocí y dentro de un mes saco otro tema, se llama Tembleque. ¿Este dónde lo grabamos? Estamos viendo videos. En Monterrey, en Monterrey, estuve de gira de medio allí en Monterrey y fue, vamos a grabar este tema y lo grabemos. Un amigo allá, mira, y qué bien ha quedado. ¿Qué es lo que quisiste plasmar ahí en ese video? Que la gente se diera cuenta de qué, porque, bueno, las descargas, el que la gente esté viendo y esté disfrutando, por ejemplo, de este. A mí me encanta siempre que la gente baile mis temas, que baile, que lo disfrute, ¿entiendes? Y es lo que tú estás de manera constante. Efectivamente, sí. Yo soy más partidario que baile mis temas. Ahora, estás aderezado por algún grupo de baile? ¿Estás tú solo? Estoy con un grupo de baile que son 2 chicas y 2 chicos, que son de aquí de México. Y ahora el día 30 de marzo tengo un concierto en Colima, que ya diré en mis redes sociales dónde es. Y vamos a ver cómo va el tema. Espero que bien. Este concierto, ¿cómo lo preparas? ¿De qué manera lo logras? Pues finalmente esa magia que estamos viendo ahorita en el escenario, luces, músicos. Sí, es una hora de concierto y está 8 temas, que espero sacarlo, el tema que vamos a ir a sacar, serán 9, y con mis bailarines. Oye, se ha satanizado mucho el género urbano, de repente porque se dice, pues como tú comentas, se habla mucho de sexo, de drogas, de alcohol, de mujeres, de excesos y todo. ¿Tú tratas de cuidar mucho esos términos como para no caer en lo mismo? Sí, porque tú sabes que el género urbano mayormente lo escuchan los niños, ¿me entiendes? Y si tú le cantas lo mismo al maltrato a la mujer o a la droga, está incitando al niño que el maltrato a la mujer o tanto como la droga. Y no sé, eso no me gusta. Tony Aguilera, entonces ahí te conocí, ¿ya lo pueden descargar, ya lo pueden bajar? Efectivamente, tanto iTunes, Google Play, Spotify, poniendo Tony Aguilera, ahí está mi tema. Y en YouTube, Tony Aguilera. Y bueno, la presentación próxima es en Colima. En Colima, el 30 de marzo. Pues muchísimas gracias, Tony Aguilera, te agradezco en el alma que hayas estado con nosotros. Vamos a estar al pendiente de esta música. Muchas gracias. Gracias, bendiciones.